el siguiente tema que tenemos por aquí es el de ángulos. Bien, vamos a comenzar por especificar qué cosa es un ángulo. Un ángulo, por definición, nos dice que es la abertura que se forma por dos semirrectas con un mismo punto de origen, es decir, con un vértice que las une. Bien, ahora, una vez que tenemos especificado qué cosa es un ángulo, vamos entonces a escribir o a delimitar y vamos a ir viendo qué partes forman a un ángulo. ¿De acuerdo? El punto que tenemos aquí, este pequeño punto, lo vamos a llamar o lo vamos a designar como vértice. En este caso va a ser el punto A. Este va a ser el punto B y este va a ser el punto C. Como hablábamos que eran semirrectas, bueno, especificamos que fueran semirrectas, pero bien pueden ser, y dice semirrecta, ¿por qué? Porque dice la definición de semirrecta que tienen un punto de origen, ¿no es cierto? En este caso sería el punto A, y puede crecer infinitamente, puede crecer hacia acá en el sentido de B o hacia acá en el sentido de C. Sin embargo, lo vamos a tomar como si fueran segmentos de recta, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora tenemos que el punto A, B y C. Esos tres puntos nos están formando un ángulo. ¿Qué ángulo nos están formando? Este que está aquí. Ese ángulo lo están formando los puntos A, B y C, en donde A es el vértice. Ahora bien, ¿cómo vamos a especificar que se trata de un ángulo? Muy simple. A la hora de escribirlo, vamos a colocar el punto en el centro vamos a colocar el vértice. Es decir, a la hora que escribimos o que vamos a escribir nuestro ángulo, el ángulo del que estamos hablando, lo vamos a escribir de la siguiente manera. B, A y C. Y le vamos a poner una pequeña casita, por así decirlo, para especificar que es el ángulo BAC, es decir, el ángulo que forman el punto B, el punto B, el punto A y el punto C, en donde este que estamos especificando acá es el vértice, ¿de acuerdo? Bien, ahora, ¿qué características tienen? Dijimos que tiene una abertura, la abertura pues la estamos especificando acá, esta abertura. Esta abertura se va a medir en unidades, pero no tenemos unidades básicas como lo tenemos en una unidad en base de 10, sino en una base de 6. Es decir, en este caso, la medida de los ángulos, más bien la abertura que tenemos aquí marcada, esta abertura, se mide en ángulos. Bien, ahora ese ángulo que tenemos ahí no podemos medirlo en una base de 10, sino en una sexagesimal, una base de 6. Es decir, cuando hablamos de un ángulo, este ángulo puede tener una medida. ¿Qué medida es? Los ángulos se pueden medir o pueden tener una dimensión máxima de 360 grados. Pero, ¿qué pasa con los grados? Así como, por ejemplo, podemos decir que tenemos un metro, 1.3 metros, es decir, un metro con 30 centímetros, en el caso de los ángulos, en el caso de estos ángulos, de estos 360 grados, también tenemos unas unidades menores. Es decir, estos 360 grados están formados por unidades más pequeñas, es decir, un grado, es decir, un grado, un grado es igual a 60 minutos. ¿De acuerdo? Vamos a especificar algo bien importante para que no se nos olvide. Este pequeño símbolo que está encima de como superíndice del 0 se llama grado.
una pequeña coma se llama minuto. Pero resulta que un grado dijimos que tiene 60 minutos. Pero el minuto también tiene una unidad menor. Y esa unidad menor se llama segundo. Y también son 60. Ahora tengo un minuto. Y ese minuto es igual a 60 segundos. Nótese ahora que tenemos una doble comilla. Y eso significa segundos. Bien. Ok, esos son los ángulos, o esa es una característica de un ángulo. Recapitulamos. Un ángulo está formado por tres elementos. Bien, ahora recordemos qué cosa es el tema en cuestión, la definición de ángulos. Ángulos, dijimos que son aquellos que están formados por dos segmentos de recta que se unen entre sí en un punto. Ese punto es el llamado vértice. En este caso tenemos el vértice A. El vértice A está formando este ángulo que tenemos aquí. Ese ángulo puede tener una medida de 360 grados y esos grados también tienen, recordemos, unidades que son minutos y segundos. Ahora bien, cuando hablamos de los ángulos, tenemos que entender lo siguiente. Los ángulos nos sirven para medir las aberturas entre líneas. ¿De acuerdo? Una cosa muy importante, estas aberturas nos permitirán, estos ángulos nos van a permitir poder resolver problemas a futuro de mucha índole, de muchas formas, de muchos aspectos, de muchas cosas, como las alturas, como distancias, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, ahora, los ángulos. Los ángulos tienen una forma específica. ¿Cómo cuál? ¿A qué se refieren los ángulos? A esas formas. Tenemos una clasificación de ángulos. ¿De acuerdo? Los ángulos. ¿Cuáles son los ángulos? Bien, ahora ya sabemos lo que significa un ángulo y las unidades que lo forman. Bien, ahora vamos a aclarar o vamos a ir entendiendo las clasificaciones de los ángulos. Tenemos la primera. Vamos allá. La primera clasificación de ángulos que tenemos es algo parecido a esto. Y todo esto, vamos a aclarar cómo se le llama. A esta figura, bueno, a esta forma que tenemos, vamos a irle poniendo características, ¿de acuerdo? Vamos a decir que esta es A, vamos a poner que es el punto, uy, qué horrible. Vamos a poner que este es el punto O de origen, vamos a ponerle que este es el punto C y este es el punto B. ¿De acuerdo? Y vamos a aclarar algo también. Aquí tengo un ángulo, ¿estamos de acuerdo? Y también tengo este otro acá. Bien, tenemos dos ángulos aquí. ¿Estamos de acuerdo? Bien. A esto que tenemos aquí se le conoce como ángulos adyacentes. Bien, tenemos los ángulos adyacentes. Esa es la primera de las formas que tenemos o de los tipos de ángulos que tenemos. Ahora, vamos a otra más. El punto de origen, que esta sea A y esta sea B. Bien, vamos a ver. Ahora ¿cómo se le conoce? A se le conoce como ángulo recto. Y creo que es muy simple deducir el por qué, ¿no? Tenemos aquí un ángulo de 90 grados. Por tanto, se le conoce como un ángulo recto. Bien. ¿Qué pasa cuando tenemos lo siguiente? Vamos a ver, vamos a decir que aquí tenemos este pequeño punto, este va a ser O, y este que sea A, y este que sea B. Entonces resulta que nuestro ángulo que tenemos aquí es todo ¿no?
para este se llama ángulo llano. ¿De acuerdo? Esos son los tipos de ángulos que tenemos.